estoy poniendo, donde la paciente es nuevamente citada por un nódulo mamario y que se desconoce si es benigno o maligno. Bueno, en el actuar médico, lo correcto sería derivarla a un segundo nivel en una hospital general de zona, si es que el servicio médico así lo requiere, o bien a nivel privado, si derivarlo directamente el caso con un oncólogo, con un oncólogo quirúrgico, ya con los estudios para que la paciente vaya con el oncólogo quirúrgico. En el ejemplo que puse, en el ejemplo donde la paciente es joven, 45 años, tiene un nódulo mamario, que acude con su médico familiar y le da una cita con estudios, y la paciente, tras no perder tiempo, acude con un médico particular y el médico particular decide mandarle una mastografía, un ultrasonido y la deriva con un oncólogo. El oncólogo decide tratarla, el oncólogo quirúrgico decide tratarla con una mastectomía y una limpieza de axila, de ganglios axilares, tras descartar que no hubiese enfermedad a distancia con otros estudios. El primer quizá actuar indebido fue del médico familiar, que no derivó a la paciente con el subespecialista. Pero el segundo error es precisamente el actuar del segundo médico, que tras saber que la enfermedad está localizada en la mama y que tiene ganglios positivos en la axila, decide operarla, siendo un especialista oncólogo a nivel privado. No estamos hablando institucional. Hablamos privado, porque a nivel privado. Los errores no solo se dan en las instituciones. Exactamente. Un tumor que mide más de 3 centímetros, un tumor que se ha ido a la axila, es una paciente que debe de recibir primero quimioterapia y no someterse a cirugía, sino que después de la quimioterapia, que le llamamos neoadyuvante, antes de la cirugía, para reducir el tumor y para limpiar la axila y la mama, disminuir el tumor, para que cuando el cirujano quita la mama y limpia la axila, haya menos probabilidades de que deje enfermedad residual. Ese es el buen actuar. Pero todavía nos encontramos aquellos pacientes que fueron vistas por un oncólogo y que decidió someterlas a una mastectomía y a una limpieza axilar, teniendo enfermedad visible por estudios de imagen. Y entonces, pero en el otro caso hipotético, donde el cirujano dice, bueno, tiene que recibir quimioterapia, la tiene que derivar con el oncólogo médico, y no con el cirujano oncólogo. Y él decide darle la quimioterapia, el mismo oncólogo quirúrgico decide darle la quimioterapia neoadyuvante y después operarla. Aquí nuevamente el paciente se encuentra víctima de un actuar indebido, porque es el oncólogo médico el que da la quimioterapia y no el oncólogo quirúrgico. O en el caso hipotético que el médico indebidamente la sometió a una mastectomía y a una limpieza de axila, y él decide darle la quimioterapia posterior a la cirugía, también es un acto indebido. Sí, porque normalmente se van canalizando dependiendo el caso y el tipo de cáncer. Hay quien dice, bueno, yo hago biopsia, pero este va a ser el cirujano que te hace la cirugía y este va a ser el oncólogo que te va a aplicar la quimioterapia. El oncólogo médico. La otra cuestión es que desafortunadamente todavía en nuestro país existen los radiooncólogos híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Son radiooncólogos que dan radiaciones, pero también dan quimioterapia. Desafortunadamente, las condiciones del país lo han permitido, porque en su momento fueron médicos que fueron preparados para ser oncólogos médicos y radiooncólogos, o sea, eran dos especialidades en una. Y muchos de nuestros estados y muchos de nuestros lugares donde
existen escasez de recursos o no se tienen equipos multidisciplinarios, el paciente es tratado por el radiooncólogo y es bien tratado. Afortunadamente los radiooncólogos que ejercen la quimioterapia tratan de actualizarse, pero creo que es conveniente que el paciente sea tratado exclusivamente por un oncólogo médico cuando va a dar la quimioterapia y un radiooncólogo cuando va a recibir radiaciones y una cirugía oncológica por el cirujano oncólogo. Y este equipo multidisciplinario tendrá que estar en comunicación con la paciente y explicarle y darle un consentimiento informado antes de cada procedimiento para que la paciente tenga esa autonomía de decidir si se va a tratar con ese especialista, con ese médico o va a pedir una segunda opinión.